Las ciudades han sido y son fuente de riqueza, conocimiento y actividad social. Existen desde hace milenios y, en opinión de los expertos, han demostrado ser el mejor arreglo económico-espacial que conoce la humanidad. Si bien la mitad de la población mundial vive en ciudades o zonas metropolitanas, en México, 78% es población urbana y casi 63% vive en zonas metropolitanas. Es probable que quienes ahora mismo miren este programa sean habitantes de una urbe. El Colegio Mexiquense AC presenta Ciudades del Centro de México, sus retos y posibilidades. El futuro de las ciudades desde la movilidad requiere de cuando menos dos perspectivas. La primera es demográfica. Seguiremos creciendo en términos de población a grado tal que México tendrá del orden de 150 millones de habitantes por ahí del 2050. Si las cosas no cambian, y quiero decir básicamente si las políticas no se transforman, la gran mayoría de la población que crecerá de hoy a entonces va a ser urbana. Y muy buena parte de esta, más de 3/4 partes, va a ser población pobre y muy pobre. ¿Qué ciudad vamos a tener entonces? ¿Qué ciudad estamos construyendo? Las zonas metropolitanas están conformadas por 2 o más municipios en los que se localiza una ciudad de 50,000 o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite de su demarcación original. Una zona metropolitana incorpora a los municipios vecinos a través de la integración socioeconómica. Actualmente, existen 74 zonas metropolitanas en las que se concentran 62.8% de los mexicanos. Los cambios políticos que ha vivido el país en 2018 abren una ventana para atender de manera integral el fenómeno metropolitano y responder a necesidades y desafíos con base en información cierta y verificable y la participación de especialistas y ciudadanos a través de mecanismos adecuados para el ejercicio de la gobernanza metropolitana. Vivir en una zona metropolitana tiene ventajas, como el acceso a servicios educativos, de salud y culturales, así como la gestión de recursos y oportunidades de trabajo, inversión y desarrollo humano y social. Por su complejidad, dimensiones y alcances, la vida metropolitana también implica retos y desafíos. ¿Cuáles son? Para contestar esta pregunta, seleccionamos 5 zonas metropolitanas del centro de México, cada una con sus particularidades, pero con problemáticas comunes. Estos centros de población urbana serán propicios para sus habitantes en un futuro cercano. La relación entre factor humano y ciudad es directa, pero también es muy amplia y puede ser compleja. Si ustedes observan, la ciudad, más que ser concreto, acero, aluminio, vidrio, asfalto, parques, la ciudad es su gente. Un tema muy importante y una pregunta que se hacen los economistas urbanos es cómo generar empleos. Y tiene que ver con este tema del factor humano. Porque si una ciudad es capaz de atraer profesionales altamente especializados, ellos son los que van a tener un impacto en la generación del resto del empleo. Pues por razones de innovación, por razones de desarrollo, por razones económicas, el capital humano, el factor humano es fundamental para las ciudades.
Construida sobre lo que fue una región lacustre, la zona metropolitana del Valle de México está conformada por 3 entidades federativas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. Cuenta con una extensión territorial de 7.866 kilómetros cuadrados. Desde hace más de 15 años, es un referente de lo que es una metrópoli de metrópolis. Destaca por su participación en la vida política, económica y cultural de un país tan complejo y diverso como México. Un espacio donde viven millones de personas, tiene muchos problemas que resolver. 3 de ellos se manifiestan a simple vista. Vivienda. Muchos conjuntos habitacionales están lejos de los lugares de trabajo y esto implica que la movilidad plantee un enorme desafío. ¿Cómo ofrecer servicios en una zona tan poblada? Eso ha generado una crisis de sustentabilidad, especialmente en lo que se refiere al agua y los residuos sólidos urbanos. Los graves problemas que se tiene de la zona metropolitana es el agua. 2, la basura. Al tener que el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México quieren tener rellenos regionales, han matado a muchos rellenos que están pequeños. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no tenemos terrenos donde poder procesar la basura. El agua la tenemos que traer desde el Cutzamala, pero el Valle de México tiene muy pocos pozos que ya se tienen que perforar a grandes distancias, te hablo de 300, 500 metros de profundidad. Entonces, al no tener el agua y al no tener una concientización y no tener políticas claras, esto nos va a llevar que en el año 2030 estemos peleándonos por el agua y por la basura, independientemente de la contaminación, que para muchos es una burla las verificaciones, porque si tú arreglas tu carro puedes verificar cada año, ¿por qué cada 6 meses? La sustentabilidad como paradigma de desarrollo implica una forma diferente de pensar y de actuar, particularmente en el ámbito urbano y en zonas tan complejas y tan diversas como lo son las zonas metropolitanas de, por ejemplo, el Valle de México o Querétaro. Esto nos implica una serie de retos, que tengamos ciudades más justas, con más justicia y más equidad social. Apostar por una movilidad más inteligente en donde reduzcamos los traslados que tenemos que hacer en las ciudades, donde apostemos por un sistema de transporte público más eficiente y donde favorezcamos la movilidad no motorizada. Todavía no construimos en el aire. Esto quiere decir, de alguna manera, que el suelo es lo primero que ocurre para que haya ciudad. Y la base del suelo urbano, es la tierra. La tierra es un elemento natural que no se reproduce, pero sobre la tierra podemos producir suelo urbano a través del establecimiento de usos, de la designación de una normativa específica. Necesitamos del suelo para construir la ciudad. En cualquier lugar donde exista presencia humana, se ha modificado el paisaje. Y el paisaje urbano es un paisaje humano, donde la pobreza y la riqueza, en evidente desequilibrio, confrontan a la justicia socioespacial. El paisaje urbano muestra cómo se han distribuido la infraestructura y los recursos. La norma es que las ventajas y desventajas no se comparten. La peor parte siempre la llevan los más pobres. Somos un grupo de rock and roll que yo canto lo que pienso y digo lo que siento, y cada quien va a tomar de mí lo bueno y lo malo que él quiera, y cada quien va a ser tan bueno como él quiere y cada quien va a ser tan malo como él pueda, porque los problemas todos los sabemos, porque tenemos miedo a la realidad, pero si se tiene miedo a salir a la calle y sonreírle a la gente, entonces ¿de qué vale vivir? Hay que salir y hay que agarrar a los niños y decirles que hay un mejor México, un mejor futuro para ellos. El futuro entonces mexicano es un futuro hiperurbanizado, pero es un futuro hiperurbanizado que si no cambian las políticas económicas y sociales ya, y aquí el nuevo gobierno que plantea un proyecto diferente debiera asumir con toda certeza esta transformación, tendremos ciudades rodeadas de muchos más pobres de los que tenemos ahora. Ciudades del centro de México,
sus retos y posibilidades. Ciudades del centro de México, sus retos y posibilidades. Lo ideal sería tener todo lo necesario a menos de 30 minutos caminando desde nuestra vivienda, escuelas, servicios de salud y trabajo. Pero en las zonas metropolitanas es necesario recorrer grandes distancias, atravesar varios municipios y usar diversos medios de transporte. La zona metropolitana de Querétaro integra 5 municipios, incluyendo a Paseo el Grande del estado de Guanajuato. México es un país de jóvenes y esta zona destaca en particular por la participación de los jóvenes en la estructura demográfica, en especial el segmento de 20 a 24 años. La vivienda es una de las demandas de las familias queretanas en formación. Sus habitantes han logrado una cultura de la limpieza y es notorio el crecimiento del sector secundario. Querétaro sobresale por la fabricación de maquinaria y equipo, la cual representa más de 12% de la actividad económica estatal y la actividad comercial representa más de 17%. ¿Cuál es la relación entre la movilidad y la ciudad? Hay una relación muy obvia. La ciudad, para organizarse, para crecer, para desarrollarse, requiere movilizar a las personas y movilizar los bienes que permiten alimentar la vida urbana. Por eso, cuando se habla de usos del suelo, es decir, la vivienda, los equipamientos, las áreas de empleo, de entretenimiento, se habla al mismo tiempo en cualquier ciudad organizada de los transportes, de la accesibilidad, la posibilidad de que la gente se pueda mover razonablemente, cómodo, barato, con seguridad de un lugar a otro. La ciudad de Querétaro es muy bonita, recomendada para el turista, una ciudad excelente, muy limpia sobre todo, muy limpia. Puede usted pasear en las calles de la ciudad y darse cuenta de la limpieza que existe en Querétaro. Una de las situaciones que siempre como padre piensas es en la seguridad para tu familia, para tus hijos. Y bueno, por ahí se escuchan algunas cuestiones de falta de seguridad, sobre todo en algunos puntos de la ciudad, ¿no? Yo veo que al paso del tiempo van cambiando caminos, por ejemplo, amplían las carreteras, hacen nuevas carreteras. A veces no veo la funcionalidad, que a lo mejor sea lo mejor, o no sé si planean muy bien a veces las construcciones que hacen, porque mueven el tráfico nada más de un lado a otro. Yo si me muero y vuelvo a nacer, Toluco voy a ser. ¡Yo! La zona metropolitana de Toluca es uno de los centros político-económicos más importantes del país debido a su cercanía a la Ciudad de México. Mientras la actividad industrial que la caracterizó durante décadas, a partir de los años 50, ha disminuido, la actividad comercial se ha incrementado. La contaminación del aire plantea ya un desafío, mientras que el río Lerma es un ejemplo alarmante de la contaminación del agua. ¿Y qué hacen las personas cuando salen de sus casas? ¿A dónde van? ¿Cuánto tiempo viajan? Lo que hace realmente vibrante una ciudad es también la actividad económica que se puede desarrollar en su interior. La ciudad no solamente es un lugar para habitar, también es un lugar para producir, un lugar para consumir.
Y finalmente, bueno, las ciudades pueden tener una vocación de esas actividades económicas. Por supuesto, hay ventajas de localizar cierto tipo de actividad económica en las ciudades. Si pensamos que el 80% más o menos de la población vive en ciudades, quiere decir que también se emplea, trabaja y consume en las ciudades. Pero la estructura urbana que nos da la ciudad también lo dan las actividades económicas. Puede haber ciudades comerciales, ciudades industriales, ciudades muy orientadas a servicios, ciudades muy especializadas en algún tipo de actividad económica. La zona metropolitana de Toluca no ha podido solucionar el problema de la vivienda, y en especial el de la movilidad, pese a la proliferación de unidades habitacionales y fraccionamientos residenciales, cuyo crecimiento presiona gravemente la explotación de los recursos naturales y a las precarias medidas para ordenar el transporte público. Recuerdo que cuando era niña veía la ciudad de una manera y ahora cada vez está peor, ¿no? Desafortunadamente, y pienso que ha sido causa de las autoridades que hemos tenido. Las calles están muy pequeñas y con el tráfico impide que la gente se mueva con mayor libertad. Todo eso provoca ciertos problemas molestos, no graves. Los más urgentes, problema de movilidad, problema de inseguridad, bastante, problema de tránsito. Creo que otro síntoma de ello tiene que ver con los pueblos alrededor, ¿no? Por ejemplo, cada vez se hacen más parte de lo que ahora se le llamaría una zona urbana, ¿no? Una especie de mancha que está creciendo, y pierden su carácter mismo de pueblo y de comunidad y se vuelven un barrio más, y un barrio que pierde su personalidad propia. La contaminación del agua, el alto índice de partículas suspendidas en el aire y el manejo de los desechos sólidos son problemas aún sin solución. Las personas salen de sus casas, se trasladan, desarrollan sus actividades diarias, interactúan, son el motor, el origen y el fin de la vida política, social, económica y cultural de la ciudad. Quizás sin darnos cuenta, las actividades económicas en la ciudad se han ido transformando. Al hacerse las ciudades más globales, quizás una gran ciudad que nació al amparo de una actividad industrial, se ha ido modificando. Quizás esas actividades industriales han perdido preeminencia dentro de la ciudad y la ciudad se ha ido terciarizando, es decir, la actividad comercial de venta de bienes y servicios puede ser más importante en términos de actividad económica. Ciudades del centro de México, sus retos y posibilidades. Ciudades del centro de México, sus retos y posibilidades. La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala abarca 2 estados y 39 municipios, 19 de Puebla y 20 de Tlaxcala. La zona debe su crecimiento a la infraestructura vial y al desarrollo industrial en el que llama la atención la industria automotriz. Por su estratégica ubicación, ocupa un lugar importante entre las zonas metropolitanas del centro del país y provee regionalmente de servicios profesionales, financieros y educativos, en particular en el nivel superior.
Considero que Puebla es una ciudad, aparte de que es mucho más cosmopolita que un Oaxaca, por ejemplo, no tiene la locura de viabilidad que tienen, por ejemplo, en Ciudad de México. Entonces me apasionó porque es una ciudad muy tranquila, es una ciudad que te ofrece absolutamente todo tipo de infraestructuras. Yo soy de Culiacán, yo llegué a vivir aquí a los 10 años. Entonces para mí haber llegado a Puebla significó conocer una historia viva que yo no estaba acostumbrada. Quizá el primer punto, si hablamos de desprotegidos, pues precisamente el primer punto y el más importante de ello es la seguridad, ¿no? La seguridad es yo creo que a nivel nacional es el tema número uno a resolver para cualquier gobierno, ya no es el federal, sino estatal y municipal. La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala tiene un transporte público ineficiente y problemas de movilidad. El abastecimiento de agua supone otro desafío por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, sin descontar los problemas de contaminación. Viviendas y plantas industriales demandan agua, pero el abastecimiento se ha tornado problemático. La zona metropolitana de León se ubica al poniente del estado de Guanajuato y está conformada por los municipios de León y de Silao de la Victoria. León sigue siendo un productor de zapatos, aunque el sector de manufactura de calzado está amenazado por el gigante chino. Bueno, lo que yo he visto y en la televisión diariamente se ve que la mayor parte de los días la contaminación en León es bastante fuerte. Y eso se debe a que la industria del calzado utiliza ciertas sustancias que son contaminantes. Otra actividad importante es la agropecuaria, que sigue teniendo impacto regional y nacional. Entre los problemas de la zona metropolitana de León están los de tipo ambiental, la contaminación del agua y el suelo por residuos sólidos y líquidos, emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación del aire. Cada zona metropolitana, cada ciudad, tiene espacios que le dan identidad. Parques, monumentos, andadores, recintos culturales, plazas. En muchas, los centros históricos son la cara pública. En otras, son las nuevas construcciones las que dan las marcas de identificación, aun cuando carezcan de los elementos tradicionales de los espacios antiguos. El espacio público en sus diversas expresiones tiene dinámicas también diversas. Lo importante es la manera en que articula la convivencia. En el espacio público está la posibilidad de la gobernanza como ejercicio de compaginación y decisiones de los ciudadanos y los gobiernos. El espacio público puede ser, y a veces lo es, el ágora de la sociedad democrática de nuestros días. He atendido a mucha gente de diferentes países. Hay gente de Brasil, hay gente de Japón, hay gente de Corea, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a impulsar también la ciudad, a mejorar, a crecer. Hay muchas oportunidades aquí en León. Fíjate que yo siento que es una ciudad muy segura. Desde los 6 años vivo aquí, entonces eso me da una tranquilidad. Conozco perfectamente bien la ciudad. Se me hace una ciudad que se le ha invertido muy bien en los transportes, hay ciclovías, mucho trabajo. Hay mucho trabajo por donde quiera. Algo muy importante es que no debemos de confundir los problemas en la ciudad con los problemas de la ciudad. Problemas en la ciudad son, por ejemplo, la pobreza. Ese es un problema de nuestra sociedad, no es un problema originado por la ciudad, porque la ciudad lo que genera son oportunidades para la gente. Un problema puede ser la desigualdad. Vean cómo estamos en un entorno de edificios con departamentos para familias de alto ingreso y en el fondo quizá puedan ver algún desarrollo de vivienda informal, de población con ingresos muy bajos. Ese no es un problema de la ciudad, sino que es un problema de desigualdad y de segregación que está presente en la ciudad. México vive cambios y momentos inéditos. La participación social tiene caminos por recorrer
en el destino del fenómeno metropolitano. El futuro del país es urbano. Decidir sobre los grandes temas reclama un ejercicio estratégico y participativo que dé pie a la gobernanza metropolitana, como un trabajo conjunto de la ciudadanía y los gobiernos para hacer más habitable la ciudad, para tomar las mejores decisiones a favor de quienes habitan las urbes y del resto de los ciudadanos. La ciudad, no lo olvidemos, es quizá el invento más importante en la historia de la humanidad. Las 5 zonas metropolitanas comparten los mismos problemas. La ciudadanía parece preocuparse por la movilidad, el tráfico, el transporte público, los tiempos de traslado, la infraestructura vial, que es algo muy común en las grandes ciudades mexicanas. Pero también hay otros problemas igualmente importantes: la sostenibilidad, la vivienda, la inseguridad. A las instituciones académicas y de investigación les toca generar conocimiento acerca del fenómeno urbano, las ciudades, las metrópolis, y proponer alternativas de solución a sus problemáticas, para que eventualmente se puedan convertir en políticas públicas instrumentables. Sin duda, hay formas de tratar de que el futuro sea nuestro y de que las ciudades sigan siendo el mejor arreglo para vivir. Se trata, sin duda y necesariamente, de una tarea colectiva. Poblada es la vida en este lugar. Cortas distancias, pero el tiempo es más. Parece mentira, pero es realidad. El cambio es constante en este lugar. Zonas metropolitanas que aceleran la intención. Zonas metropolitanas te hacen perder el control. Metrópoli, metrópoli. Metrópoli, metrópoli. Tu ciudad, mi ciudad, el imperio de la sociedad. Mi ciudad, que generan oportunidad. Metrópoli.